Buenas tardes, nosotras vamos a presentar acerca del trastorno de pánico. Las integrantes son Alejandra Yana y Caterina Chicaiza. Bueno, en la sintomatología, por lo general hay sensación de peligro, palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, miedo a perder el control o volverse loco o a la muerte, taquicardia, sensación de atragantamiento, opresión o malestar en el pecho, náuseas o molestias abdominales, mareos, desmayos, sentimientos de irrealidad, o sea que la persona piensa que no está viviendo ese momento, parestesias como sensaciones de hormigueo en sus manos, brazos, piernas o alrededor de la boca. Ya, ¿me puedes cambiar, por favor? Bueno, para diferenciarle de otros trastornos, por lo general, primero hay que hacer de los trastornos de ansiedad, que sean debido a una enfermedad orgánica. Por lo general, estas se diferencian porque tienen características propias de trastorno de pánico, pero también con síntomas atípicos. También hay el trastorno de ansiedad por abuso de sustancias. Suele confundirse con el abuso de cocaína, anfetaminas, cafeína, o algunas personas lo usan erróneamente para contrarrestar esos efectos que producen la ansiedad. También hay que diferenciarlo de la depresión, porque aunque es un cuadro muy diferente de la ansiedad, pero se puede dar junto a ella. Por lo general hay síntomas de apatía, falta de motivación, gran tristeza, ideación suicida. Bueno, también con la hipocondría, porque tanto en el pánico como en la hipocondría se malinterpretan las señales corporales. Pero en la hipocondría no hay por lo general señales propias de la ansiedad, como palpitaciones, sudoración o mareo. Cámbiale, por favor. Bueno, la etiología está basada en 3 factores: neurotransmisores, causas bioquímicas y rasgos heredados. Los cambios en los neurotransmisores por lo general es en la norepinefrina, que por lo general suele liberarse en situaciones de emergencia real, y otros como serotonina, y GABA siendo una respuesta muy hipersensible. En las causas bioquímicas, por lo general es una inhalación creciente del dióxido de carbono, que esto se ha sugerido para aumentar el riesgo de ataques de pánico en ciertas personas o individuos. También hay los rasgos heredados. Aunque el gen exacto responsable de causar este trastorno no se tiene, no se sabe, los antecedentes familiares pueden predisponer a una persona a desarrollar ese tipo de condición. Pásale por ya, factores de protección. Si una persona tiene alta tolerancia al estrés, tiene poca posibilidad de tener este tipo de trastorno. También tener una alta inteligencia emocional y un nivel de autoestima alta, porque eso es una de las primordiales cosas que afecta a este tipo de trastorno. Cámbiale, por favor. Los factores de riesgo. Bueno, estos factores de riesgos que por lo general aumentan el riesgo de padecer a estos tipos de ataques son, por ejemplo, antecedentes familiares de ataques de pánico o trastorno de pánico, factores estresantes que hayan sido importantes en la vida, como la muerte o una enfermedad grave de un ser querido, un suceso traumático, como una agresión sexual o un accidente grave, cambios relevantes en la vida, como un divorcio o un bebé que llegó a la familia, consumo de tabaco, antecedentes de maltrato físico, negligencia o algún tipo de abuso hacia los niños. Ya, cámbiale, por favor. Listo, bueno, con relación a los tratamientos que existen para este tipo de trastorno, primeramente tenemos la psicoterapia, en donde se busca establecer y mantener una confianza terapéutica, ofertando una disponibilidad por parte del profesional, ya que estos pacientes con frecuencia suelen tener miedo a ser abandonados o a las recaídas. Y bueno, en psicoterapia lo que se busca en primera instancia es poder tranquilizar al paciente, ya que es importante que él comprenda sus sentimientos de miedo y que estos no son peligrosos y que además son pasajeros. Además, complementar dicha actuación entregando consejos de adecuación por escrito.
Y bueno, también asegurar el cumplimiento del tratamiento, trabajar con el paciente para conocer los signos que existen y educar de igual manera a los miembros de la familia sobre la actuación en futuras crisis que puedan llegar a presentarse. Por otro lado, dentro de la psicoterapia se encuentra la terapia cognitivo-conductual, que puede ayudar a que el paciente comprenda a través de su propia experiencia que los síntomas de pánico no son peligrosos. El terapeuta en esta instancia ayudará, por lo tanto, a recrear poco a poco los síntomas de un ataque de pánico de una manera repetitiva y segura. Una vez que las sensaciones físicas de pánico ya no se perciben como amenazantes, los ataques comienzan a resolverse. De igual manera, este tipo de tratamientos suelen incluir también información correctora, reestructuración cognitiva, técnicas de manejo de la ansiedad, como pueden ser la respiración diafragmática y la relajación. Y bueno, de ahí tenemos también que en estos casos se suele usar medicación, ya que esto puede ayudar a disminuir los síntomas de ataques de pánico. Usualmente se suelen usar antidepresivos, sobre todo los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Usualmente se inician en dosis más bajas que las que se utilizan para tratar depresión y se mantienen hasta 2 años después de que hayan desaparecido los ataques. Y igual hay que tener en cuenta que este tipo de tratamientos con medicación tienen que ser igual acompañados con una psicoterapia para el paciente. Bueno, por otro lado, con relación al pronóstico, el tratamiento suele controlar los episodios, por lo que la mayoría de los pacientes tratados consiguen no tener ningún síntoma y muchos de ellos pueden retirar el tratamiento sin que vuelva a aparecer la enfermedad como tal. Desgraciadamente, en algunas circunstancias es común que muchas personas con ataques de pánico no acudan a un profesional. Entonces, bueno, esto puede hacer que sufran varias alteraciones importantes en su calidad de vida. Bueno, por el lado de las recomendaciones, es importante que cuando el paciente ya se encuentre tomando un tratamiento, las personas que lo van a acompañar le muestren que habrá un equipo preparado para su atención y apoyo. También se debe mencionar que se trata de una enfermedad que el paciente no provoca, sino que es su cuerpo experimentando miedo en ausencia de un estímulo externo. Y bueno, por otro lado, también es necesario que el paciente y la familia estén enterados de que este trastorno es tratable y que con el tratamiento hay grandes posibilidades de que ya no se presenten los síntomas. Bueno, también con relación a la familia, se debe invitar a los padres a poder identificar los factores que contribuyen a perpetuar este tipo de síntomas para que haya un buen acompañamiento también en el hogar y que se pueda corregir este tipo de situaciones que desembocan a los ataques. Bueno, ahora vamos a ver una entrevista que se hizo con un especialista sobre los ataques de pánico, en donde nos cuenta un poquito más de este trastorno. ¿Cómo están, señoritas? Bien, bueno, para ir comenzando un poquito, yo me quiero presentar. Bueno, yo soy Caterina Chicaiza, soy estudiante de la Universidad de las Américas. Estoy estudiando psicología, mención clínica. Estoy en 7º semestre y mi compañera que a continuación se va a presentar. Ya. Listo, mucho gusto. Mi nombre es Alejandra Ayala. De igual manera, soy estudiante de psicología de 7º semestre. Y eso. Y eso. No sé cómo dieron conmigo, pero bueno, mi nombre es Santiago Vinelli, soy psicólogo clínico, terapista de MDR, ¿sí?
También trabajo con terapia cognitivo-conductual, trabajo con material asociativo, para trabajar conjuntamente a la psicoterapia. ¿Sí? Primeramente, mi primera pregunta es, ¿cómo dieron con mi persona? Bueno, nosotros teníamos que hacer una entrevista y nuestra profesora nos dio algunos contactos, así que decidimos utilizar uno de ellos. Nuestra profesora Ya. se llama Francisca Barros León. La doctora Frank. Ya. Muy bien, muy bien. Chévere. Ahí sí, ya estoy más en onda. Ya, bueno, coménteme. ¿En qué les puedo ayudar? Bueno, le vamos a hacer unas poquitas preguntas, unas 10 acerca del trastorno de pánico. Entonces quisiera que nos responda en base a su experiencia, más o menos, con los distintos casos, pero más enfocados en niños y adolescentes. Ya. Bueno, entonces una de las preguntas que tenemos nosotros y hemos desarrollado con mi compañera era, bueno, que nos podrías comentar un poquito de tu experiencia con niños que has tenido con este trastorno de pánico. Ya, bueno, mi experiencia con grupos de niños no es muy amplia. Yo trabajo más con adultos y un poco con adolescentes, ¿sí? He tenido la facilidad de algunos pacientes, sí, cuando trabajaba en una institución, eh, estar comunicado con niños, ¿no? Entonces, dentro de lo que es trabajar con infantes, es un sistema un poco complejo, digámoslo así, a lo menos en diferentes tipos de trastornos, por lo que hay mucha conmovilidad sintomatológica o hasta factores comportamentales, ¿ya? Entonces tenemos que tener una especificación sumamente muy clara para poder trabajar con menores de edad, más que todo, ¿no? Porque muchos de los aspectos que se manejan dentro de las áreas clínicas es la función sintomatológica, ¿ya? En muchos de los menores no son factores sintomatológicos de un trastorno o de una alteración neuropsicológica, sino específicamente se pueden estar dando problemas relacionados más a áreas comportamentales, más conductuales, ya por los entornos en los que ellos se van desempeñando o están viviendo, ¿no? Falta de normas, tal vez entornos disfuncionales, entornos donde hay agresividad, donde hay maltrato, donde hay abuso sexual, ¿sí? Entonces, se van identificando estos patrones, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta qué es lo que se va a trabajar, qué es lo que se está trabajando y qué estás diagnosticando principalmente, ¿ya? Entonces, si nosotros conocemos qué estamos diagnosticando principalmente, vamos a tener una idea de lo que se está trabajando, ¿ya? Entonces, este sería el principal punto. ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchos profesionales, tanto en el área de la psicología como en la psiquiatría, que ya ven una asociación sintomatológica parecida al de un criterio diagnóstico. Ya comenzamos con la medicación, ya comenzamos con los tratamientos. Entonces, algunas veces no se entiende al paciente cuando es un menor de edad, más que todo, no es un niño, porque el niño tiene una dificultad, digámoslo así, de conocerse físicamente lo que está pasando, y por mucho de lo que sucede, ellos por temor no revelan mucha información, ¿sí? Entonces, algunos menores son amenazados, son puestos de miedos, entonces ellos no manejan la información como lo maneja un adolescente o lo maneja una persona adulta, ¿no? Que va directamente a especificar su grado sintomatológico. Pero hay factores en los niños que se pueden manejar por medio de otro tipo de investigación, ¿no? Entonces se le puede ir sacando por medio de reactivos psicológicos, en este caso proyectivos, para ir identificando los grados de sintomatología que los va a presentar. Claro, es que es muy común el mal diagnóstico, sobre todo en los niños que ya siempre quieren patologizar algo los psicólogos de hoy en día o los psiquiatras. Entonces, Lamentablemente, lo que tú dices es verdad. Entonces, hace un tiempo atrás la Organización Mundial de la Salud, conjuntamente con los psiquiatras, establecieron que no se tiene que establecer un diagnóstico. O sea, tú no puedes coger como psicólogo, como psiquiatra y decir, usted tiene este diagnóstico. Si no se maneja la impresión diagnóstica.
la asociación diagnóstica, porque tú puedes tener, Caterina, un diagnóstico, yo puedo tener otro diagnóstico y Alejandra puede tener otro diagnóstico. Entonces, el paciente, ¿qué está pisando? ¿Sí? Entonces, ¿cómo tú lo estás titulando al paciente? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta esos aspectos, ¿sí? Eso realmente me parece muy importante porque a nosotros nos va a servir cuando nos graduemos para no tratar de eso y enfocarnos en un pensamiento cerrado de que nosotros tenemos la razón y no tomar otras alternativas. Entonces me parece muy interesante. Exactamente. Bueno, con esto también teníamos unas pequeñas preguntas acerca un poco de este trastorno, porque digamos, por lo general en la adolescencia, digamos que se da ya un trastorno de pánico. ¿Y esto sintomatología podría darse en la adultez todavía o mostrarse de alguna forma? Ya, primeramente tenemos que identificar lo que es un trastorno de pánico, ¿no? En dónde está clasificado el trastorno de pánico. Estamos hablando dentro de los trastornos de la ansiedad. Entonces, si es que ya vemos que hay un trastorno de ansiedad generalizada, puede comenzar a darse cierto grado de sintomatología en la cual se proyecta para que se esté dando un trastorno de pánico. Un trastorno de pánico, uno de los principales criterios diagnósticos es haber tenido una crisis ya marcada de pánico. Entonces, digamos, tú estás caminando por la calle, de repente comenzaste a ver que la gente se comienza, ves, ¿no? O sea, asocias, que la gente comienza como que a seguirte, comienzas a sentir temores infundados, comienzas a sentir temblores en tus manos, tal vez un poco de agitación, taquicardia, dolores de cabeza y buscas dónde refugiarte, ¿no? Porque crees que te van a hacer daño. Entonces, o te va a pasar algo físicamente, ¿no? Entonces, eso ya viene a ser un criterio de diagnóstico para un trastorno de pánico, ¿ya? Entonces, este criterio puede durar de unos 5 a 15 minutos. Entonces, ya establecido este criterio en tu psiquis, comienzas a ver a futuro, no que tengas otra crisis de pánico por lo que está sucediendo a tu alrededor, sino por la sintomatología física que tú generaste en esa crisis de pánico. Entonces, tú comienzas a tener una exacerbación de cuidados en tu estado físico, ¿no? Tal vez dices, si es que yo me voy por esta misma calle, me va a dar otra vez esta crisis. Entonces comienzas a buscar otras alternativas, tal vez me voy por otra calle, llegué a mi destino y dices, claro, llegué a mi trabajo, pero ya no me dio esta crisis, esa calle es la que me está dando. Entonces tú comienzas a irracionalizar tus pensamientos, comienzas a irracionalizar tus conductas y comienzas a generar un grado muy amplio de sintomatologías distorsionadas. Entonces comienzas a distorsionar tu capacidad de pensamiento. ¿Sí? Entonces puedes comenzar a cuidar tu alimentación de una manera exacerbada. Puedes comenzar a buscar alternativas que no te generen esa sintomatología, pero pueden perjudicar tu función comportamental, tu interrelación social, tu función laboral, tu función de relación de pareja, qué sé yo, todos los entornos que están relacionados dentro del eje 4, ¿ya? Entonces, ahí vamos estableciendo cómo se van dando las crisis, ¿ya? Entonces, si nosotros creemos que el ataque de pánico es porque, qué sé yo, veo una araña, me da un ataque de pánico. Entonces, muchas veces nosotros generalizamos, los seres humanos generalizamos las sintomatologías. No necesariamente un ataque de pánico está relacionado a una fobia. Ojo, tenemos que tener en cuenta esa situación, ¿ya? Porque una fobia es a una situación en específico. Si hablamos del ejemplo de la arañita, entonces estamos hablando de una visión hacia un objeto, digamos así, un animal o algo por el estilo. Entonces, eso es una fobia por aracnofobia. Entonces, tienes miedo, un temor excesivo hacia esa situación. Pero el trastorno de pánico no se basa en una situación en específico. ¿Por qué? Porque comienzas tú a racionalizar de acuerdo a la sintomatología que tú vas presentando en esa crisis de pánico, ¿ya? Entonces, ese vayamos tomando el punto principal. Antes de establecer un diagnóstico de trastorno de pánico, tenemos que hacer un médico tiene que hacer un chequeo general de lo que está sucediendo con el paciente. Puede ser que tenga algún problema tiroides, tenga algún problema de taquicardia, tenga algún problema cardíaco, qué sé yo, alguna función clínica, física en específica, para poder establecer. Pero si el paciente está totalmente en su sistema clínico, está equilibrado, y se presentan estas crisis,
y comienza a tener ese miedo exacerbado, esa irracionalidad en su comportamiento, sus funciones físicas, en su manera de pensar, entonces estamos relacionándole una crisis de pánico. Ojo, la crisis de pánico se presenta en un estado 1 y no se va directamente de la situación de función a la crisis de pánico, sino a lo que generó la crisis de pánico en la persona. Ahí comienza a relacionarse, porque comienza a buscar las alternativas, nuevamente lo repito, las alternativas para que no se presente nuevamente esa crisis. Entonces ahí tal vez hay recuerdos reprimidos, hay tal vez traumas que están relacionados para que se den estas crisis, ¿sí? Entonces desde ahí tenemos que tener en cuenta estos aspectos. Bueno, y en base a su experiencia y a todo lo que me comenta, más o menos, ¿qué tratamiento cree que es el más eficaz en casos sumamente graves, como por ejemplo que las personas ya comienzan a desmayarse por esos ataques de pánico? Ya, tenemos que tener en cuenta primero los siguientes aspectos. El factor farmacológico y el factor psicológico, el terapéutico. Sí, los dos aspectos. Si hay un tratamiento que va de la mano, que va relacionado de una forma de comunión, ¿sí? Entre psiquiatra y psicólogo, el paciente va a tener una mejor respuesta, ¿sí? En un caso, como tú dices, grave, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que el paciente no va a poder controlar ciertos aspectos de sus ataques de ansiedad que se le presentan, ¿ya? O en su relación a la sintomatología depresiva que puede presentar después de haber vivido este ataque de pánico, ¿no? Entonces comienza a haber alteraciones de neurotransmisores y microcorporales. Ahora, vamos desde el aspecto psicológico. En el aspecto psicológico tenemos que tener en cuenta que los factores de la terapia cognitivo-conductual son los más relevantes para poder trabajar este tipo de trastornos. ¿Sí? Podemos trabajar una desensibilización sistemática relacionada a un trabajo tal vez con una terapia racional motiva, ¿sí? Para ir identificando pensamientos, comportamientos, situaciones que puedan ir representando esta crisis de pánico. Entonces, la terapia cognitiva es la que puede dar un poco más de respuesta y resultados hasta estos factores. Ahora, teniendo en cuenta cuáles son los disparadores para que posiblemente haya generado esta crisis de pánico. ¿Ya? Entonces, los dos aspectos, tanto farmacológico como psicológico, tienen que ir teniendo en cuenta, dependiendo del grado cómo se está manejando el paciente, porque se puede tener un tratamiento psicológico de primera instancia, después de la primera crisis va a ser sumamente mucho mejor, pero lamentablemente si hablamos de pacientes que generan una crisis y van directamente al médico, no lo hay casi en muchos de los casos, porque muchos de los pacientes dicen, ah, no, yo ya me tomo estito, yo ya estoy mejor, estoy tranquilo, pero ¿qué hacen? Es atenuar la sintomatología, más no trabajar en el factor de raíz que se está presentando en este caso. Entonces, los trastornos de pánico pueden ir empeorando, ¿no? Pueden ir haciéndose un poco más aversivos, sumamente mucho más conflictivos en los pacientes. No significa esto que el paciente va a llegar al punto de quitarse la vida, suicidarse o tener algún tipo de, ¿cómo les digo?, de alteración sumamente mucho más grande, pero puede ir relacionándose a comorbilidades a otras funciones sintomatológicas, ¿no? No olvidemos que una función también de los pacientes que tienen un síntoma, más que todo un paciente que tiene una crisis de pánico, también genera la despersonalización algunas veces, ¿no? Esto que se va de otro lado se va de su cuerpo y comienza a ver alrededor y es por esa alteración de neurotransmisores que comienza a generar esa función de alteración de la conciencia y de la percepción. Entonces comienzan a ver otros aspectos irracionales dentro de su entorno de lo que está pasando. Entonces puede ser que relacionémosles como que en este momento ustedes están, tal vez salen, ven a las personas en un centro comercial con las mascarillas, ustedes comienzan a tener miedo, comienzan a verles a las personas que se les hacen pequeñas o que las personas están tosiendo o algo. Entonces comienzan a generar esa sintomatología, ¿no? Entonces comienzan a generar esa ansiedad, pueden desmayarse, pueden entrar como en convulsiones, qué sé yo, ¿no? Entonces dependiendo de la persona. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta cuánto se está relacionando la crisis de pánico y por qué se está generando. Si yo después de una crisis de estas ya no quiero salir al centro comercial, he dañado, como les decía anterior, mi sistema de interrelación,
Entonces, ahí estamos teniendo en cuenta estos aspectos. ¿Sí? Entonces, los pacientes no tienen mucha conciencia, ningún paciente tiene conciencia de su enfermedad en un inicio. Muy pocos son los que tienen una relevancia de que sí, me está sucediendo algo y puedo hacer algo para mejorar. Entonces, muchos buscan alternativas. ¿Sí? Entonces, alternativas tal vez médicas, tal vez alternativas homeopáticas, tal vez otro tipo de alternativas, pero no le dan una importancia y una relevancia netamente a lo que es nuestra psiquis, ¿no? Entonces, no, solo de síntoma físico me tomo la pastillita y ya estoy. En el tiempo que yo trabajé en una institución psiquiátrica, muchos de los pacientes con los que yo hacía terapia decían, no, es que yo me tomo mi pastillita mágica y ya me encuentro mejor. Entonces, ¿qué estamos ahí? Atenuando el síntoma, pero lamentablemente el síntoma se atenúa, pero la dosificación comienza a aumentar, entonces comienza a ser un poco más la dosis y comienzan a tomar medicación. Muy pocos son los psiquiatras que te hacen una interconsulta diagnóstica para con un psicólogo y trabajar la terapia, como les decía anteriormente, trabajar en esa función unificada, ¿no? Entonces trabajar el aspecto farmacológico, trabajar el aspecto psicológico. Si el paciente ya comienza a tener mejoras en la terapia psicológica, por ende va a tener una mejora en su función farmacológica y va a haber una reducción de medicamentos, ¿no? Entonces, ese es el principio activo, pero lamentablemente no se dan estos aspectos. Uh-huh. Claro, y tomando en cuenta de esto, desde tu perspectiva, ¿cuál cree que es el origen de este trastorno? Porque hay diversos factores y diversas formas que ven los distintos psiquiatras y psicólogos. Y quisiera ver un poco su postura acerca de eso. Por lo general, los trastornos de ansiedad siempre tienen que tener una base de alguna función traumática. ¿Sí? Siempre tiene que haber el estrés postraumático, el TOC, los trastornos de pánico, la angustia generalizada, siempre tiene que haber un factor de trauma. Yo lo denoto así. Como terapista MDR, la terapia MDR establece que hay un trauma, que son los traumas grandes y los traumas pequeños. Si nosotros tenemos un trauma pequeño, le voy a poner como ejemplo una TPP. Entonces, si nosotros tenemos un trauma pequeño, estos traumas pequeños no van a generar ¿cómo te digo? Un daño permanente en nuestra vida. Todos hemos tenido un trauma, nos hemos caído de pequeños, nos dolió, lloramos y pasó. Nos hemos subido un árbol, tal vez, nos caímos del árbol, lloramos y pasó. ¿Sí? Entonces, si cojo y todo eso pongo en una funda, todos los traumas pequeños van a ser peso. Pero tenemos los traumas grandes, que son los traumas que generan y marcan nudos emocionales en nuestra psiquis. Entonces, estos nudos son difíciles en muchos de los casos deshacerlos, ¿ya? Entonces, por lo general, voy a tomar este ejemplo. Este sería nuestro cerebro. ¿Sí? Entonces, tengámoslo en cuenta. Por lo general, muchas veces la terapia solo trabaja por el síntoma, pero no sacamos del problema que está dentro, en algunos casos. Lo que hacemos nosotros los terapistas de MDR es abrir toda esa corteza, sacar el trauma y nuevamente fortalecerla. Entonces, zafar ese nudo emocional y decir, ¿usted ya se encuentra bien? Sí, ya me encuentro bien, trabajamos de este tiempo, trabajamos de estas situaciones, ¿ya puede confrontar las situaciones? Sí. Entonces, los traumas son los principales factores que nos van a generar estas funciones. Otro de los aspectos que creería pertinentes es la valoración de cómo nosotros también manejamos nuestro autoconcepto, nuestra autodefinición, ¿sí? Y nuestra autoestima. No olvidemos que el autoconcepto es una función diferente a la autoestima. Ya, el autoconcepto es la definición que nosotros nos damos a nosotros mismos en relación a las circunstancias, las situaciones como nosotros nos representamos. El autoestima viene a ser una valoración un poco más superficial, ¿sí? De cómo nos vemos. ¿Sí? Entonces, esos son los dos aspectos más profundos que nosotros manejamos. David Grant decía que los aspectos emocionales son ventanas de una casa que nosotros o los bien los dejamos abiertos o bien los dejamos cerrados. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros cogemos y cerramos esa ventana emocional de ese trauma, por mucho tiempo no nos molesta. Y eso se ha presentado también en funciones de violaciones. Entonces, es como que mucho tiempo no hay una respuesta, no hay un problema, algo, pero a veces circunstancias reactivó y se abrió esa ventana y comenzó a salir todo ese proceso traumático. ¿Sí? Entonces, ahí comienzan a ver los problemas que comienzan a alterar al paciente. Entonces,
tenemos que nosotros coger, limpiar lo que está dentro de esa casa, abrir las ventanas, saber cerrar las ventanas como terapeutas y manejarlo desde esa perspectiva. Uno de los principales factores son los traumas que se están presentando. No necesariamente tiene que ser un trauma reciente, pueden ser traumas de mucho tiempo atrás que generen un desencadenamiento. Los disparadores que se presenten para que ese trauma se abra, ¿sí? Puede ser que algunas personas terminen una relación y esa relación fue la ruptura más aversiva que pudieron tener desde su grado, desde una función, digámoslo así, desde una perspectiva en sus rasgos de personalidad. ¿Sí? Entonces, si hay una ruptura sumamente aversiva, va a comenzar a abrir muchos factores emocionales en esa persona. Entonces, al momento que comienza a abrir esos factores emocionales, va a comenzar a generar malestar. Por eso les digo, puede estar cerrada esa ventana por mucho tiempo y algo vino y la abrió o la rompió y comenzó a salir todo nuevamente. Entonces, ahí tenemos que identificar qué es lo que está sucediendo en relación a nuestras funciones, qué hemos sanado, qué no hemos sanado, ¿sí? ¿Qué tenemos que sanar? Entonces, nosotros tenemos que ver todo lo que está alrededor de nuestro entorno y decir, si yo tengo una mala relación con mi papá, tratar de solucionar esa mala relación con mi papá, ¿sí? Porque a futuro, digámoslo así, ustedes están en formación, a futuro un psicólogo puede coger y asociarlo, quiera o no quiera, con uno de sus pacientes, y eso suele suceder. Entonces suele suceder, entonces es como que, esto también alguna vez me pasó a mí. Entonces, entre psicólogos nos ponemos a conversar, ¿no? Yo me acuerdo que trabajaba con Fran, nos poníamos a conversar y algunas veces asociábamos nuestras situaciones. Algunos yo le conversaba, a mí se me hace medio parecido, esto yo lo viví. Entonces, ahí nosotros no buscamos un factor, más que bien dicho, nosotros buscamos un factor de ayudar al paciente, no de aconsejarlo. Entonces, para consejeros ya le tenemos al curita de la esquina, ya le tenemos a la vecina que vende en la tienda. Esos son los consejeros, nosotros somos los terapeutas, los que no aconsejamos, pero trabajamos ese proceso para sanarlo y cerrarlo. ¿Sí? Entonces, esos son los aspectos que te puedo decir. Bueno, como tomado en consideración todo eso, pienso que nosotros los seres humanos todos estamos expuestos a que nos suceda algo en futuro. Ya es cuestión de que se abre esa ventanita o no. Entonces, bueno, eso quería decir. Mi compañera Alejandra también tenía otras preguntas. Ale. Listo. Por otro lado, justo como habíamos estado un poco hablando del diagnóstico, queríamos preguntarle sobre su opinión acerca de el diagnóstico que se hace en Ecuador sobre este trastorno. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Ya, justamente cuando ustedes me contactaron, estaba viendo un poco de prevalencia, ¿no? Dentro de lo que son cada uno de los trastornos dentro a nivel país. Lamentablemente no hay información actualizada. No hay una información actualizada que puede decir, esto está sucediendo en este momento. Entonces, si hablamos de una prevalencia estamos hablando de entre un 3 a un 6% del entorno de las personas que pueden sufrir este tipo de diagnóstico. Lamentablemente, a nivel salud, los principales trastornos que se establecen son los trastornos depresivos, ¿sí? Los trastornos psicóticos de esquizofrenias, ¿sí? Y trastornos por consumo de sustancias a nivel país. Muy pocos son eventos relacionados a otro tipo de alteraciones psíquicas que se presentan. ¿Por qué sucede esto? Por cada una de las situaciones, cómo se manejan los entornos dentro de lo que es salud mental a nivel del Ecuador. A nivel del Ecuador, tenemos escuelas ya caducas. Ese es un criterio personal que lo puedo decir durante el tiempo que he venido ejerciendo la profesión y con lo que se he venido conociendo psiquiatras, psicólogos y psicólogos. ¿Sí? Entonces venimos teniendo sistemas caducos todavía dentro de lo que es la psiquiatría. Entonces, trabajo farmacológico caducos, ¿sí? Trabajan con benzodiazepinas de una forma indiscriminada. Ahora ya no se trabajan mucho con benzodiazepinas, se trabajan con otro tipo de medicamentos que no sean tan aversivos para los seres humanos. Ahora, no se establece un diagnóstico directo con el trastorno trastorno de pánico. ¿Por qué? Porque lo generalizamos directamente a una función de un solo criterio, es un trastorno de ansiedad.
Entonces, muchos, como les decía, muchos profesionales generan su diagnóstico, más no una impresión diagnóstica a un seguimiento de la sintomatología del paciente. Entonces, ven los síntomas, dicen, ah, usted tiene estos, ah, ya, usted tiene un trastorno de ansiedad. Entonces, le trabajan como ansiedad. Otros doctores pueden decir, usted tiene esto, ah, sí, ven la comorbilidad sintomatológica, puede ser, ah, usted tiene un trastorno de, ya, un trastorno histriónico de la personalidad, porque solo le duró un ratito. ¿Sí? Entonces, generan la función diagnóstica, ya está. Estás diagnosticada, Caterina, tú tienes un trastorno de ansiedad, ¿sí? Y tienes que tomarme esto, y con esto te vas a sentir bien. Venme a ver dentro de un mes, o dentro de 2 meses. Te doy medicación para este tiempo. ¿Se acabó? Pero no se hace una valoración precisa de lo que está sucediendo. Como les dije en un inicio, un examen físico como función primordial para identificar y sacar de duda de algunas funciones clínicas, físicas que pueda estar teniendo el paciente. ¿Sí? Remitir a psicología para la valoración. ¿No? Muchos psiquiatras ya toman el punto de que es el diagnóstico. ¿Y te vas con tu diagnóstico, Caterina? Te vas donde Alejandra, la psicóloga que está contigo trabajando de alguna función que tú has tenido, te recomendaron como Alejandra como la psicóloga. Le hablas sobre la sintomatología y Alejandra te dice, no, usted no tiene un trastorno de este tipo. Usted está teniendo esta situación. Vamos a trabajar esta situación. Son los factores que te están molestando, sí, estos son. Vamos a trabajarlo uno por uno. Tienes una respuesta. Comienzas a sentirte mejor, comienzas a controlar tus pensamientos, comienzas a controlar muchos aspectos conductuales y comportamentales de tu vida. Cognitivos, perdón, de tu vida. ¿Qué va a pasar con la medicación? Tenemos que tener un proceso de deshabituamiento de la medicación, porque estamos hablando de drogas controladas. ¿Y qué va a producir un deshabituamiento? Si es que es de una manera abrupta, va a generar crisis. Entonces, ese es otro de los criterios que tenemos que tener en cuenta, que ninguna de las crisis de pánico se relacione con un deshabituamiento farmacológico, una enfermedad física o con algún trastorno fóbico. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa a nivel país en relación... está acabando. Se va a acabar. ¿Sigue? ¿Seguimos? Ya. Eso es lo que pasa a nivel país. Entonces, como les decía, no se le da mucha importancia a este tipo de alteraciones, a la función de salud mental no se le da mucha importancia, siempre y cuando no genere una, ¿cómo te digo? Un malestar social. Ahora, nosotros estamos viviendo una pandemia, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que hacer un estudio un estudio social de lo que está sucediendo en la sociedad ecuatoriana. Últimamente hemos visto que hay muchas personas que tienen tendencias autolíticas, personas que han cometido suicidios, han consumado suicidios. Hay personas que hacen tentativa de suicidios. Hay personas que tienen crisis en las calles. Y algunas le relacionan solo ahora con el COVID, ¿no? Es que se le está dando un ataque de falta de aire, no está con COVID, no te lo afectes. Entonces, no se está generando una psicoeducación específica de lo que está sucediendo. ¿Ya? Entonces, la salud mental es un segundo plano, porque hay otros aspectos en los cuales se van a tener. Y te pongo y te digo, un cirujano plástico tiene mucha más acogida que un psicólogo. ¿Sí? Entonces, el cirujano plástico no te va a hacer una evaluación si es que estás sufriendo alguna función de algún trastorno, ¿ya? Tal vez tienes alguna dismorfia, algún trastorno dismórfico, que te ves que tienes la nariz más grande, o que tienes un brazo más grande que el otro, pero no te va a ver. ¿Qué va a hacer el cirujano plástico? Ah, no, venga, nosotros lo arreglamos. Entonces, y nosotros como psicólogos también no nos incluimos en la función social, no vamos a tener
recaptación sumamente muy productiva. Y ahora con las diferentes ramificaciones de la psicología que se van presentando. Y los diferentes tipos de psicólogos que se van presentando. ¿Ya? Entonces, todos esos aspectos tenemos que tener en cuenta. Y eso es en relación también lo que te digo y lo que te pregunta, tener en cuenta que nosotros como a nivel país, la salud mental no está dentro de uno de los primeros pilares de la ciudad. Estamos por bajito. Eso te digo porque he conversado con psiquiatras que también tienen esa molestia, ¿no? Hay psiquiatras que sí trabajan y dicen, no, nosotros no tenemos esto. Ahora mismo por la crisis COVID, hay psiquiatras que están trabajando en áreas que no les pertenecen. Entonces, imagínate cómo estamos ahorita en esta situación. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo lo que está sucediendo y manejar mejor, hacer proyectos, estudios, qué sé yo, que vayan introduciéndose a este tipo de investigaciones, como lo hacen en otro tipo de países, ¿no? Es decir, nomás veía que en Chile están haciendo una investigación sobre las funciones postraumáticas del COVID en muchos de los pacientes, en doctores, ¿sí? Lamentablemente aquí los doctores no tienen un seguimiento psicológico. Entonces los dejan ahí y ¿qué el burnout que ellos están viviendo en este momento? Entonces, no, el médico está para eso, pero psicológicamente hablando no está dando más. Entonces imagínate un médico desgastado, ¿cómo va a trabajar también? Viendo tantas situaciones personales, situaciones de colegas, todas estas funciones. Entonces, como te digo, el sistema de salud aquí no da para una función de salud mental. Lamentablemente, muchas de las esferas de la salud mental están manipulados, ¿sí? Y lo ven como un negociado más que la función del mismo ente o la persona. Un criterio, creo que me hace un poquito más, ¿verdad? Claro, sí, entiendo completamente justo lo que nos comentas. Es muy importante lograr psicoeducar más allá con las personas, porque es verdad que hoy en la actualidad la gente cuando se siente mal va directamente donde un médico que a donde un psicólogo, que es donde se amplía mucho más allá lo que está pasando, lo que le pasa a la persona. Nos enfocamos mucho más allá que solo a medicar, ¿cómo se podría decir? Y bueno, justo hablando de esto, otra de las preguntas que queríamos hacer era en base, ¿cuál consideras que es la tasa de incidencia de este trastorno en Ecuador? Como te dije anteriormente, de un 3 a un 6% está establecido. No hay estudios específicos, de un 3 a un 6%. No hay una investigación, no hay una prevalencia, sí, es sumamente grande. Pero eso sí, son diagnósticos que tienen muy baja prevalencia dentro de la sociedad. Entonces, hay diagnósticos que están por años, ¿no? Suben, otros bajan, ¿sí? Y te digo, dentro de lo que es nivel Estados Unidos, los niveles de este trastorno están establecidos entre un 25 a un 35%. ¿Ya? Es por el entorno y también en cómo se va relacionando. No olvidemos que cada una de las culturas, cada uno de los entornos sociales también se van relacionando a que se vayan viendo este tipo de trastornos. ¿Sí? Las presiones sociales, cómo se manejan, qué haces tú, ¿no? Para también manejar un estilo de vida. Ahora, últimamente, todo el mundo es deportista. Todo el mundo quiere salir a correr, quiere salir a trotar, sin tener una idea básica de lo que están haciendo. Porque dicen, no, es que esto me va a ayudar a tener un mejor sistema inmunológico contra todo. Pero no lo es así. ¿Sí? Entonces, en esto tenemos que tener en cuenta también con los trastornos de ansiedad. Hay muchas gacetas que salen y dicen, no, haz ejercicio y tu ansiedad será controlada. Porque el trastorno de pánico es un trastorno de ansiedad, como me. Entonces, será controlada. Haz esto, será controlada. Todos esos pacientes, ¿qué hacen? Se van para hacer su liberación, aparentemente, pero no es de una forma controlada. ¿Ya? Entonces, esos factores no se van, no se van a conocer. Es una tasa de incidencia sumamente baja. Lo que te digo es una tasa de estudio del 2009, ¿sí? Para acá, desconozco así, pero sí creería que durante los últimos, este último año que estamos ahorita, tiene que haber incrementado. Sí, tiene que haber incrementado de una forma
No muy disparada, pero sí debe haber habido un aumento significativo de este tipo de trastorno en relación, perdón, en relación a. Sí, entonces, eso también tenemos que tener en cuenta. Ya, listo. Y la siguiente pregunta, en cambio, se enfoca un poco a ¿cuál es la prevalencia entre hombres y mujeres que tú al menos has tratado en consulta? La prevalencia es sumamente un poco más alta en mujeres. ¿Sí? La prevalencia es un poco más alta en mujeres por el entorno o la sociedad en la que nosotros nos manejamos. ¿Sí? Que es un entorno un poco más machista, digamos así. ¿Sí? Entonces, muchos aspectos las mujeres se sienten mucho más amenazadas. ¿Ya? Las crisis de pánico se presentan por A o B circunstancias. ¿Ya? Entonces, la prevalencia se da mucho más en mujeres que en hombres, estableciendo también de acuerdo, como les decía, las características y los rasgos de cada uno de los individuos, porque no podemos decir que todas las mujercitas son así, porque también hay hombres, sino que hay grados sintomatológicos que se representan o reflejan las mujeres diferente a las funciones de los hombres. ¿Ya? Entonces, te pongo un ejemplo. Si nosotros hablamos de un trastorno de personalidad, vamos con un trastorno histriónico. El trastorno de personalidad se va a reflejar mucho más, es mucho más marcado en una mujercita que en un hombre. ¿Por qué? Porque la mujercita es un poco, digámoslo así, le gusta arreglarse, es un poquito más vanidosa. ¿Sí? Entonces le gusta estarse arreglando, tiene sus conductas, sus patrones, pero un hombre no se va a ver muy bien que digamos ciertos manerismos, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, se van a representar de diferente forma, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que ver también la representación sintomatológica dentro de un hombre, de una mujer. Y eso que no estoy siendo clasista, porque alguna vez yo manifesté este aspecto y me cayó todo el mundo encima. Sino que dicen, es un clasista, doctor, no. Los síntomas, la sintomatología se van representando diferente en cada persona. Caterina puede tener una, tú Alejandra puedes tener otra, yo puedo tener otra. ¿Sí? Entonces, no es del mismo grado de sintomatología. Eso es lo curioso de la corteza cerebral. Es un órgano tan dinámico que representa diferentes formas de una patología. Y nosotros ni nos damos cuenta. Entonces, en ese aspecto tenemos que tener mucho interés. Pero, como te digo, se representa un poco más. Y de lo que yo he visto en 7 años trabajando en un área psiquiátrica, yo he visto mucho más prevalencia en mujeres, ¿sí? que en hombres. Pero van por ahí, ¿sí? Pero un poquito más de mujeres. Listo. La siguiente pregunta, en cambio, se enfoca en ¿qué tantos especialistas consideras que se especializan en este tema, en esto de trastorno de pánico? Uy, ahí se nos fue este juego. Eso depende, o sea, hay muchos aspectos, muchas situaciones, ¿verdad? Hay muchas situaciones de acuerdo a lo que tú quieras especializar. ¿Ya? Entonces, ahora uno se especializa no en relación a lo que te gusta, sino a lo que más económicamente te va a representar. ¿Sí? Tal vez tú quieras especializarte, yo siempre quiero especializarme en trastornos de personalidad. Me llamaba mucho la atención porque es muy interesante. ¿Sí? Pero yo cuando trabajo con mis pacientes, trabajo mucho con pacientes con depresión y trastornos de personalidad, muy pocos. ¿Ya? Entonces tú tienes que ver ese factor de los gustos que se pueden manejar. Esto ya viene diferente a cada persona. Digo, trabajé 7 años en una institución psiquiátrica, creo que fue lo suficiente para conocer qué es de trabajar en una clínica, en un hospital, y ahora quiero trabajar en otras funciones. Tal vez una función comunitaria, tal vez creo que Caterina me preguntaba si trabajar con niños, no sé qué es trabajar con niños. Entonces, es dependiendo de la perspectiva. Aquí no he escuchado muchos profesionales que trabajen en estas áreas. Aquí en el Ecuador lo que más he escuchado son adicciones. ¿Sí? Entonces, full adicciones. Encuentras cursos de adicciones en todo lado, pero un curso para trabajar de trastornos comportamentales, trastornos
para trabajar específicamente en bipolaridades o trastornos de ansiedad y cosas por el estilo, muy poco. ¿Sí? Mi especialización en MDR es para trabajar con trastornos de ansiedad. ¿Sí? A mí más me llamó la atención por el hecho de la terapia sumamente mucho más dinámica, ¿sí? Que el factor de trabajar estas situaciones. Pero es una herramienta más que nosotros como psicólogos lo podemos tener. Entonces, eso ya te puedo decir que viene dependiendo de cada individuo para trabajar en lo que más le gusta. Y te digo aquí, centros para trabajar anorexia y bulimia, no hay. Terapeutas manejados en estas áreas, no hay. ¿Y cuáles son los terapeutas que trabajan en estas áreas? Son terapeutas que trabajan en funciones cognitivo-conductuales o psicoanalistas. Pero no va a dar un mismo resultado el hecho de que tú trabajes un trastorno específico a que trabajes con una herramienta sumamente muy grande. Entonces ahí vienen cada una de las especializaciones. Claro, entiendo. Y bueno, ahorita ya para terminar con la última pregunta, queríamos preguntarte, ¿qué recomendaciones nos darías a nosotras justo para poder tratar con este tipo de casos si es que se presentara? Están a tiempo de cambiarse de carrera. Ah, no, mentira. No, una bromita, estábamos muy serios para terminar. Una sonrisa es muy buena. A ver, tú me decías recomendaciones, ¿sí o no? Primeramente, ustedes están todavía en proceso, ¿sí? Van a cometer muchos errores. ¿En qué semestre están? En séptimo semestre. Ya, séptimo semestre. Van a cometer muchos errores, pero de esos errores ustedes van a tener que ir aprendiendo. Y más que todo, trabajar con este tipo de pacientes. ¿Sí? Al inicio es sumamente muy complejo, porque tú le ves a un paciente y tú ya te comienzas a creer el mejor diagnosticador. No, es que, y justo estaba leyendo mi libro de intervenciones del 14º. Ves y dices, no, es que estos criterios son del libro. Y ya tienes un diagnóstico. No. Tienes que primero desarrollar tu ojo clínico, las dos. Tienes que desarrollar el ojo clínico para poder trabajar con este tipo de pacientes y saber dar un diagnóstico establecido. ¿Sí? Entender al ser humano, porque no todo es un trastorno. No todo es un trastorno. Lamentablemente vivimos en una sociedad patologizada. Todo es un trastorno. Si logras, es que eres bipolar. ¿Sí? Si estás cogiéndote las manitos, es que tienes ansiedad. ¿Sí? Entonces, aprender a conocer cada uno de los pacientes, aprender a conocer cada una de las sintomatologías, aprender a saber, trabajar una buena historia clínica, 2, a saber aplicar bien los reactivos psicológicos que ustedes vayan a aplicar, y 3, generar un buen grado de empatía y rapport con el paciente. Con estos dos factores, que fueron los que a mí me inculcaron cuando estuve en mi proceso de desarrollo en la universidad, yo soy graduado de la Universidad Central, he sabido manejarme para saber trabajar bien con estos pacientes o con cualquier paciente que se te presente dentro de tu futura profesión. ¿Sí? Entender que la psicología no es una carrera que te va a dar dinero. Entender que la psicología es una carrera que te va a ayudar a ganar tu dinero, pero tú vayas a ayudar a otras personas a mejorar sus estilos de vida. ¿Sí? Entonces, vamos a este otro punto. La recomendación al trabajo con pacientes con trastorno de pánico, primero, como te digo, saber hacer una valoración, saber entender los criterios diagnósticos y saber manejar la historia clínica del paciente. ¿Ya? Muchos pacientes son remitidos de un profesional a otro profesional, entonces tienes que entender cada uno de esos criterios y ser nuevamente mucho más fiable y manejable.
saber trabajar las técnicas, cada una de las técnicas en las cuales tú vas a trabajar. ¿Sí? Entonces, las técnicas psicológicas no las aprendes de un libro, las aprendes aplicándolas al paciente. ¿Ya? Porque va a cambiar. No es que la misma técnica te va a funcionar con un tipo de paciente. Tienes que cambiar. La psicología es dinámica, es cambiante. Entonces, tienes que saber entender esos factores. ¿Sí? Listo, muchísimas gracias. Esas serían todas las preguntas. Primeramente agradecerte por brindarnos este espacio. Realmente ha sido súper enriquecedor para la clase que estamos viendo y para nuestra carrera profesional. Entonces, agradecerte realmente por este espacio. Ya. Chévere, chévere. No se preocupen. Es que van a presentar el video donde la doy. Y me regalan una copia. Me regalan una copia. Si le van a subir a YouTube, me avisan. Ya le invitarás. Porque ya algunas veces me han hecho entrevistas y han subido a YouTube y recién me doy cuenta. Entonces, eso, espero que haya sido claro. Espero que les haya servido más que todo. Espero que haya respondido sus preguntas. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. Sí, quiero que me respondan con la mayor sinceridad. Dentro de lo que hemos conversado, ¿ustedes qué creen que tuviera que ir mejorando en este aspecto? Mi persona. O sea, nos pregunta acerca de Les usted. preguntan acerca de mí. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque hasta mis chicos que les doy clases de la Universidad de San Francisco, les pregunto, porque esto me ayuda a mejorar, ¿sí? Me ayuda a cambiar cosas, porque trabajar con estudiantes de diferentes universidades da una diferente perspectiva. Entonces ustedes también me ayudarían en eso. Bueno, yo creo que es importante el indagar y como usted nos dijo que las investigaciones son pocas en Ecuador, entonces si tiene poca información acerca de eso, hacer algo acerca de eso específicamente. Tratar de indagar, tratar de sacar nuevas perspectivas hasta de prevención, de todo eso para que la gente, y sí, educar a la gente para que sepa más acerca de este tipo de trastorno, porque bastante es ignorado este tipo de trastorno, me he dado cuenta. Entonces, más o menos en ese ámbito quisiera que los demás profesionales sigan metiendo en ese tipo de asuntos para que nosotros vayamos ampliando más y seamos más respetados. Muy bien. Chévere, Catherine. Por mi parte, igual concuerdo mucho con mi compañera y con relación a esta entrevista en general, yo creo que realmente ha sido súper claro a mí el tener como que este espacio me ha ayudado un montón a entender más sobre el trastorno, más igual sobre la perspectiva, ¿no?, que tenemos sobre la psicología, los psicólogos aquí en Ecuador, cómo nos manejamos y en general creo que he estado súper bien por ese lado. Ya, muchachos. Entonces, cualquier cosa, estoy a sus servicios. Sí, estoy a sus servicios, si necesitan otra estación más o algo, o que hable con la fan para que le suba puntos. Mentira. Ah, eso, entonces les agradezco bastante que ustedes me hayan dado este espacio, ¿sí? Y espero que les vaya bien en su trabajo. Envíenme una copia, si es que ahí le van a hacer de cómo está la entrevista o si le van a editar. ¿Sí? Entonces me envían una copia y yo estaré agradecido para tener una más de mis archivos de entorno. Me gusta guardar todo, soy medio cuidador. Entonces, ahí va. Eso es de Caterine, Alejandro, espero que les haya ayudado, espero que les vaya muy bien y espero que sigan adelante. ¿Sí? Y no solo seamos los psicólogos actuales, sino que también ustedes ya vayan generando nuevas perspectivas para nuevas investigaciones. ¿Sí? Entonces, ustedes están recién en la cuna, en el inicio. ¿Sí? Entonces, ustedes vienen con la mente mucho más abierta. Algunas veces nosotros ya estamos... sí tenemos la predisposición, pero se nos dan muchas otras cosas más que nos van fregando. ¿Sí? Pero hay que darnos tiempo para todo. Les deseo que les vaya bien. Gracias a ustedes y que tengan un lindo día. Tomen los cuidados y las medidas pertinentes si van a salir, porque la cosa está un poquito delicada. ¿Sí? Entonces, cuídense mucho. Igualmente, muchísimas gracias por la entrevista. Igualmente, gracias. Hasta luego.
Bueno, como hemos podido ver en esta entrevista, se han tratado de todos los temas que hemos expuesto anteriormente y ahorita vamos a concluir con las conclusiones que hemos sacado acerca del tema. Bueno, dentro de las conclusiones creemos que los síntomas de trastorno de pánico es común en adolescentes, puesto que sus niveles de estrés y crítica hacia sí mismos son demasiado altos y eso ocasiona este tipo de trastorno. Y por lo general suele afectar a mujeres más, ya sea por las fluctuaciones hormonales o por el deber de sociedad que tiene la mujer en un entorno un poco de patriarcado. Mi compañera iba a dar otra conclusión. Otra conclusión que podemos sacar sobre el trastorno es que con relación al tratamiento se puede ver que el más recomendado en estos casos es la terapia cognitivo-conductual, ya que como se mencionó previamente, esta terapia abarca todo lo que es una reestructuración cognitiva del paciente que ayudará a cambiar las conductas que tiene como tal. Y a la vez, bueno, mediante este proceso también se irán aplicando temas de manejo de ansiedad para poder bajar estos síntomas que el paciente presenta. Y bueno, eso sería todo.